Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir adelante con estos audios. Estos audios, el deseo es edificarnos, es seguir capacitándonos en Dios. En el audio pasado quedaron algunas preguntas en el aire, quedaron algunas inquietudes, como que un enredo, como que sí, como que no. ¿Quién envía el Consolador? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿Cuál es la identidad del Consolador? Por eso necesitamos la revelación de Dios. Porque si Dios no nos revela este tema, por más que lo estudiemos, no lo vamos a entender. De Dios es el que viene la revelación y Él es el que nos revela su palabra. ¿Por qué? Porque mirándolo aquí superficialmente veríamos que todo se confunde, que un texto dice una cosa, otro texto dice otra, pero cuando empezamos a tener la revelación de Dios, esto se empieza a poner claro y podemos abrir nuestros ojos y ver lo que Dios nos está queriendo decir. Por eso vamos a tener una palabra de oración. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te rogamos que tú abras nuestro entendimiento. Señor, danos tu revelación. Dios, que podamos entender este tema y que podamos, Señor Jesucristo, ver lo que dice tu palabra, lo que dices tú y qué es lo que tú nos quieres enseñar. Dios mío, háblanos, Señor Jesús, porque este tema como que nos enredamos en él, pero tú eres el que lo haces todo claro. Señor, en tus manos nos ponemos en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que ya mirando y recordando las preguntas que tuvimos, vamos a mirar la identidad del Consolador. ¿Quién es el Consolador? Sabemos que la Biblia dice que el Consolador es el Espíritu Santo. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo. El Consolador es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Pero vamos a ver la identidad de ese Consolador. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mucho cuidado con esta expresión. Mire que él dice que el Espíritu de verdad, que es el Consolador, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dice, vosotros le conocéis. Y dice, porque mora con. Esto me habla de estar a un lado de. Mora con vosotros. Y luego dice, estará en vosotros. Me está diciendo que el que moraba con ellos era el mismo que iba a estar en ellos. ¿Quién era el que moraba con ellos? Jesucristo. ¿Y entonces quién iba a estar en ellos? Oiga, interesante, pero sigamos. 2 Corintios 3:17 dice, 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor, cuando habla del Señor, habla de Jesucristo. Entonces, porque Jesucristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jesucristo, allí hay libertad. Oiga, este texto nos está diciendo más claro quién es el Espíritu de verdad. Ya Jesucristo había dicho que estaba con ellos y iba a estar en ellos. Pero ahorita este versículo me dice que el Señor es el Espíritu y que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero es extraño este texto que nos lo revela Dios por medio del apóstol Pablo, porque Jesucristo nos había dicho en San Juan 4:24, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero él dijo, Dios es Espíritu, y ahora por revelación divina, el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesucristo es el Espíritu. Oye, interesante. Esto nos ratifica lo que vimos en los audios pasados, de que hay un solo Dios, que Dios no son varios, sino uno solo, que se nos manifiesta de varias maneras o de varias formas, dependiendo nuestra necesidad. Como Padre en la creación, como Hijo en nuestra salvación, porque no había más quien nos salvara, solamente Dios. Y ahora, como Espíritu Santo, como Consolador, como el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Qué bueno entender que si Dios no nos hubiera creado, no existiríamos.
Qué bueno entender que si Dios no nos hubiera salvado, estaríamos todavía condenados. Y qué bueno es saber que si Dios en su manifestación como Espíritu Santo no viniera a nuestra vida para fortalecernos, para caminar con Él, jamás podríamos ser fieles a Él. ¿Por qué? Porque en esta obra el autor y el actor de la salvación es Jesucristo, es Dios. Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso es que en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Qué bendición es saber que solo hay un Dios, pero un único Dios que se ha propuesto la bendición para cada uno de nosotros y en Él mismo nos ha bendecido. Gloria a Jesús. Pero sigamos más adelante. Miremos algo aún más claro en Gálatas capítulo 4 versículo 6. Escuche lo que dice. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ojo, ¿cuál es el Espíritu que nosotros recibimos? ¿Cuál es? Ya en Gálatas la revelación es mucho más clara y más profunda y dice, es el Espíritu de su Hijo, el que Dios envió a sus corazones. Esto quiere decir que ¿quién es el Espíritu? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que fue enviado a nuestros corazones. ¿Por qué? Alguien diría, pero no, me enredé. ¿El que envía el Espíritu Santo es el Padre o es el Hijo? ¿Cómo así? ¿El Espíritu Santo es el mismo Dios? ¿Dios es el mismo Espíritu Santo? ¿El Padre es el mismo Dios? No, qué enredo. No, ningún enredo. Aquí lo tenemos mucho más claro. ¿Qué tenemos claro? Que solamente hay un Dios, como lo dice la Biblia. Un único Dios. Y que ese Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se está revelando y manifestando al ser humano para mostrarle lo que dijo Jeremías. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, para hacer un resumen rápido, podríamos decir lo siguiente. No hay nada semejante a Dios, porque eso es lo que estamos viendo. Y una muestra de que no hay nada semejante a Dios es que Él anuncia desde el principio lo por venir. Entonces, ¿qué fue lo que anunció desde el principio? Que iba a venir una simiente y que por medio de esa simiente nosotros íbamos a ser salvos. Esa simiente tenía que ser santa y perfecta. Nadie cumplía los requisitos. Entonces, ¿qué hizo Dios mismo? Dios dejó su trono de gloria, tomó un cuerpo de carne, se manifestó como hombre, caminó entre nosotros, fue santo y perfecto y murió en la cruz del Calvario como sustituto de nosotros. Pero es el mismo Dios. Dios prometió en el Antiguo Testamento que Él mismo iba a venir a salvarnos. Y Él mismo vino y nos salvó. Pero la obra hubiera quedado incompleta porque nosotros los seres humanos, así hubiésemos aceptado la obra de Jesucristo en la cruz, no teníamos las fuerzas para serles fiel a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mismo, que había venido y se había manifestado en carne, decidió volver nuevamente y derramarse en nuestros corazones como el Espíritu Santo para darnos la fuerza que nosotros no tenemos para ser fieles. Esto dice solamente una gran verdad y una gran realidad, que esta obra comienza en Dios, continúa en Dios y finaliza en Dios. Aquí no es la fuerza del ser humano, es Dios mismo actuando para bien, para bendición y salvación de los seres humanos. Entonces, qué bueno es que analicemos todos estos textos que nos han dicho que el Padre es Dios, que Jesucristo es ese mismo Dios y que el Espíritu Santo es otra manifestación de ese mismo Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Espíritu y que el Espíritu que fue derramado en nuestros corazones es el Espíritu de su Hijo. Pero yo tengo dos preguntas más para hacer. ¿Qué significa ver a Jesucristo como el abogado? ¿Por qué se muestra como el abogado? ¿Será que es cierto que Jesucristo es uno que está abogando al Padre que es otro? ¿O qué significa ese texto? Y otro, ¿por qué la Biblia dice, os enviaré otro consolador? ¿Qué significa ese otro consolador?
Vamos a verlo en el próximo audio. Mis amados, Dios les bendiga. Se despide de ustedes su servidor, su pastor, su amigo, el hermano Freyman Bonilla. Que Dios les bendiga.